Mi fuente funciona de tal manera que mediante este cable se obtiene la tensión entregada a 127 volts directa del contacto de luz por la CFE. Se envía a un transformador que lo que hace es bajar este 127 volts aproximadamente 42 volts, porque es un transformador de 30 volt BRMS, que son aproximadamente 42 volts, pero nos lo entrega en corriente alterna por medio de estos cables, que se manda a un puente de diodos para rectificar la corriente y convertirla en corriente directa. Mi fuente funciona, es una fuente simétrica, por lo que la mitad del circuito entrega 15 volts y la otra mitad entrega otros 15 volts, por lo que voy a explicar solamente la mitad, que aplica también para la otra mitad. Entonces, esta corriente ya directa se envía a este capacitor que, que lo que hace es eliminar el voltaje de rizo de, de el voltaje obtenido por el puente de diodos, elimina el voltaje de rizo y se envía a un regulador de voltaje. En este caso, este circuito integrado es un LM350, que lo que hace es que regula el voltaje de acuerdo a lo que yo le pida con este componente, que es un voltímetro. Aquí tiene una perilla implementada, entonces conforme yo le mueva, le varíe la resistencia a este potenciómetro, em, va va a sacarme una salida según yo se lo pida, este regulador de voltaje. En teoría, saliendo de ese regulador de voltaje, ya tendría mi salida de la fuente, pero se tiene que implementar una protección contra cortocircuito en caso de que el usuario accidentalmente o a propósito haga un cortocircuito con las terminales de salida. Por lo que se utilizan un arreglo de dos transistores retroalimentados. Aquí podemos observar uno, el cual tiene disipadores para disipar el calor y que no se caliente. Y el otro lo tenemos aquí, es este chiquito que se observa. Este arreglo de transistores lo que hace es que evita que llegue una sobrecarga de corriente a mi circuito integrado y haga que no funcione mi fuente, ya que puede quemar este componente. Entonces, al ponerla en cortocircuito entra la retroalimentación a este arreglo de transistores y evita así que llegue a mi circuito integrado. Finalmente observamos esta resistencia, que es una resistencia de potencia que va directo a la salida, y en paralelo entre el transistor y la tierra común tenemos un pequeño condensador electrolítico y una resistencia que lo que hacen es mejorar la transitividad de mi corriente. Finalmente tenemos mi salida, que la implementé en esta bornera. Aquí hay una y aquí está la otra. Entonces lo que hace es que están como contrariadas. La parte de la tierra común a la derecha me manda 15 volts y la, la parte izquierda, que va de tierra común a mi salida izquierda, me manda menos 15 volts, que ya en un circuito cerrado, o más bien en un circuito abierto, me manda 30 volts en total. Aquí podemos ver, esto me manda 15 volts y esto me manda 15 volts negativos, que en realidad al poner en paralelo serían en total 30 volts. Ahorita demostraremos su funcionamiento. Haré una breve explicación de la construcción de mi fuente. La construí sobre una caja de zapatos para tener un fácil acceso a los componentes. Entonces, para que los podamos ver, se puede observar que todo lo que son em, cables sueltos y este tipo de embones los pegué con silicón. Los cables los soldé. Las perillas, el voltímetro, los potenciómetros, los emboné y los atornillé con tornillos y tuercas. Y le implementé perillas para la parte de la regulación del voltaje.
le puse un voltímetro para la indicación de la regulación del voltaje, de la variación. Le puse un switch con indicador de encendido y apagado. Le puse dos ventiladores, uno para que meta aire del exterior y pase por los disipadores, y el aire caliente lo saca hacia el exterior. Estos disipadores los puse en los transistores justamente para que me disipen el calor. Y el transformador lo implementé con caimanes porque compartí el transformador con un compañero, entonces para que se pueda remover y volver a poner fácilmente. Lo conecté a la corriente entregada por la CFE por medio de este cable, que es de una secadora, al igual que este ventilador. Entonces, pues esta fue la construcción de mi fuente. La carcasa es una caja de zapatos y el circuito pues está en una placa de baquelita puesto con silicón para que no se mueva y no se vaya a desconectar ningún componente. Aquí podemos observar el funcionamiento de los ventiladores. Y de esta manera fue como construí mi fuente de voltaje. A ver, déjame primero pongo este. Es que estos ¿Cuánto tiempo llevas? Como 30 segundos. Son 30 segundos. No eran 2 minutos, no era un minuto. Lo que probó con ellos son 30 segundos. ¿Me quieres partir? No, aguantaba siglos, ¿eh? ¡Ah! no, sí está diciendo este, ¿no? No, ese está frío. El neto que se pasó. Y ahora sí, ponemos esta. Y vemos cuánto se te cae el voltaje. Bravo. Si quieres, vemos cuánto se te cae así normal. Está la mitad. O le hacemos un truquito. Pues sí, güey, pues hazle el truquito que tú quieras, güey. Procederemos con la prueba de corriente de la fuente, de manera que colocamos una resistencia en paralelo a la salida y observamos que nosotros estamos solicitando 15 volts con el voltímetro, y aquí podemos ver en el multímetro que sí nos está dando 15 volts. Entonces, en esta prueba lo que hicimos fue conectarlo al transistor 350 y a la tierra común, porque en todas las fuentes simétricas, en todos estos diseños, había un error que no se estaban activando los transistores de la protección para corto, por lo que no nos estaba entregando la corriente solicitada. Pero no solo observamos este fenómeno en este tipo de fuentes, sino en otras que ni siquiera tenían un diseño parecido, por lo que no sabemos muy bien por qué se da este error, pero nuestra hipótesis es que se puede cambiar cambiando, o más bien poniendo en paralelo
una resistencia de 40 ohms a esa resistencia de 470 kilo ohms que se observa en medio de la pantalla. Entonces procederemos con la prueba. Yo le estoy pidiendo a mi fuente 15 volts y la probaré con una resistencia de 5 ohms. Por lo que, según la ley de Ohm, el voltaje no debe variar, ya que como voy a poner en paralelo una resistencia de 5 ohms, el voltaje debe ser el mismo. Tenemos que V igual a R por I, o sea, voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces mi voltaje de 15 sobre mi resistencia de 5 debe darme 3 amperes. Si baja, quiere decir que me da menos amperaje. Pero haremos la prueba para ver cuál es el resultado. Ahorita en este momento voy a proceder a hacer la conexión en paralelo. Y observamos que el voltaje bajó a 10.20. Esto quiere decir que la fuente me está entregando aproximadamente 2 amperes en estos momentos. Sí, 2 amperes. La fuente entrega en estos momentos 2 amperes con una resistencia de 5 ohms.